Hola, buen día. Vamos a continuar con el bloque número 3, en donde veremos funciones polinomiales de grado 0, 1, 2, 3 y 4. Iniciamos por el tema 3.1, modelo general de las funciones polinomiales. Una función polinomial es una variable. Es una función cuya regla de correspondencia es un polinomio. Y recordando lo que es un polinomio, es una expresión algebraica simplificada formada por dos o más términos separados por signos ya sea de suma o de resta. En este primer tema pasaremos a realizar un ejemplo en donde se pide identificar dentro de las funciones polinomiales el coeficiente principal, el grado y el coeficiente constante. Iniciando por la función polinomial, en donde f de x es igual a 2x menos 5. En esta función vamos a iniciar por identificar el número 2, que será el coeficiente principal del polinomio. Después la x, que tiene exponente 1, aunque este no esté indicado, nos dará a conocer que la función es de grado 1 o es de primer nivel. Y por último el menos 5 será el coeficiente constante de la función al ser el término independiente de esta. Continuamos con la función polinomial, en donde f de x es igual a 5x a la cuarta más x cuadrada menos 3x menos 7. En esta función identificamos que el 5 es el coeficiente principal del polinomio. Después, analizando los demás términos, podemos identificar que la x a la cuarta es la x con el mayor exponente, definiendo el grado de la función y siendo esta de grado 4. Para finalizar, vamos a identificar al menos 7 como el coeficiente constante de la función, ya que es un término independiente. Seguimos con el tema 3.2, simplificación de expresiones algebraicas. Cuando se realiza el análisis de las funciones polinomiales, en muchos casos no se encuentran todos los términos consecutivos. En ocasiones solo se hallan uno o dos términos. Para este tema pasaremos a realizar el siguiente ejemplo, en donde se pide simplificar la expresión algebraica recordando las leyes de la multiplicación, siendo la función f de x es igual a 3x por x a la quinta menos 5x cuadrada más 2x menos 2x por 2x al cubo más 6 menos 7 por 4x a la cuarta menos 5. Antes de comenzar con el procedimiento de simplificación, recordaremos las leyes de la multiplicación, empezando por las leyes de los signos, en donde más por más es más, menos por menos es más por menos es menos y menos por más es menos. Continuando con la ley de coeficientes, esta nos dice que los coeficientes en el caso de la multiplicación se van a multiplicar. Y por el contrario, en el caso de la ley de los exponentes, a pesar de que sea la multiplicación, los exponentes se sumarán. Ya que hemos recordado esto, iniciaremos la simplificación de la función. Y el primer paso será identificar las diferentes partes que componen esta función. En este caso la función la estaremos identificando en primera parte, segunda parte y tercera parte, como se muestra a continuación. En la primera parte nos quedará 3x por x a la quinta menos 5x cuadrada más 2x. La segunda parte de la función será menos 2x por 2x al cubo más 6. Y la tercera parte de la función será menos 7 por 4x a la cuarta menos 5. El segundo paso de la simplificación será aplicar las leyes de la multiplicación a cada parte, por lo que estaremos multiplicando 3x por x a la quinta, 3x por menos 5x cuadrada y 3x por 2x. Resultando de esto, 3x a la sexta menos 15x al cubo más 6x cuadrada. Para la segunda parte vamos a multiplicar menos 2x por 2x al cubo y menos 2x por 6, resultando menos 4x a la cuarta menos 12x. Y para la tercera parte multiplicaremos menos 7 por 4x a la cuarta y menos 7 por menos 5, resultando menos 28x a la cuarta más 35. Ahora el tercer paso será la reducción y orden de términos, iniciando por el término con el exponente más alto.
Al haber aplicado las leyes de la multiplicación dentro de la función, el resultado que nos generó fue 3x a la sexta menos 15x al cubo más 6x cuadrada menos 4x a la cuarta menos 12x menos 28x a la cuarta más 35. Y al realizar reducción y orden de términos, nos queda el resultado de f de x es igual a 3x a la sexta menos 32x a la cuarta menos 15x al cubo más 6x cuadrada menos 12x más 35. Y con esto ya hemos logrado simplificar la expresión algebraica. Aún así, como último paso, vamos a analizar los coeficientes que corresponden al grado de la variable x e identificaremos dentro de la función el coeficiente principal, el grado y el coeficiente constante. En esta tabla tenemos variables de x a la sexta, x a la quinta, x a la cuarta, x al cubo, x cuadrada, x a la 1 y x a la 0. Analizando la función que nos resultó, podemos identificar que el coeficiente de x a la sexta es 3, para el coeficiente de x a la quinta no hay ningún valor, por lo que el coeficiente será 0. Para x a la cuarta el coeficiente es menos 32, para x al cubo el coeficiente será menos 15, para x cuadrada el coeficiente es 6, para x a la 1 el coeficiente es menos 12 y para x a la 0 el coeficiente será 35. Esto se refiere a un término independiente. Con estos resultados podemos identificar que 3 será el coeficiente principal del polinomio, x a la sexta es la x con el exponente mayor, definiendo así el grado de la función y siendo esta de grado 6, y el valor de 35 será el coeficiente constante de esta función. Pasando al tema 3.3, funciones polinomiales de grado 0 y 1. Iniciaremos por ver funciones de grado 1. Este tipo de función también es conocida como función lineal y corresponde a la ecuación de una línea recta de la forma f de x es igual a mx más b, siendo esta la ecuación de la recta ordenada al origen. Dentro de esta ecuación, m es igual a la pendiente o la razón de cambio constante y b será la ordenada al origen. Y ya que les mencioné que las funciones de grado 1 es lo mismo que las funciones lineales, veremos que este tipo de funciones es donde el grado de polinomio es 1 y además siempre estas funciones lineales se asociarán a la recta. Un ejemplo de este tipo de función es la siguiente gráfica. Ahora veremos la función de grado 0, que a esta también se le conoce como función constante, y es equivalente a una función cuya gráfica es una línea horizontal con pendiente igual a 0. Y es que si en la función f de x es igual a mx más b, sustituimos la pendiente como 0, nos resultará que f de x es igual a b, siendo esta una función constante. Que esta función es igual que si decimos f de x es igual a c, que c será un número constante. Por lo tanto, una función de grado 0 es igual que una función constante, y ejemplo de esto es la siguiente gráfica. Como recordarán, parte de esta información ya la habíamos visto en temas anteriores o incluso en el semestre pasado. Ahora pasamos a ver el tema 3.4, funciones polinomiales de grado 2. Este tipo de funciones son también conocidas como funciones cuadráticas y son de la forma ax cuadrada más bx más c es igual a 0, en donde ax cuadrada será el término cuadrático, bx será el término lineal y c será el término independiente. Dentro de esta ecuación, a, b y c serán denominados los coeficientes y son los constantes numéricos. Entendido esto, pasaremos a realizar un ejemplo en donde se pide completar la siguiente tabla identificando los valores de los coeficientes a, b y c. En la tabla se nos indica que la ecuación es 8x cuadrada más 10x más 2 igual a 0. Dentro del término cuadrático, el coeficiente a será igual a 8. En el término lineal, el coeficiente b será igual a 10.
y en el término independiente el coeficiente c será igual a 2. Para este tipo de funciones existe una representación gráfica muy característica, y es que las funciones de grado 2 o funciones cuadráticas se representan gráficamente con una curva llamada parábola. En la función f de x es igual a x cuadrada más bx más c, el coeficiente a nos indicará si la parábola es cóncava hacia arriba o hacia abajo, por lo que para las funciones polinomiales de grado 2 existirán dos tipos de parábolas. Si dentro de la función el valor de a es mayor a 0, o sea que es positivo, la parábola se abrirá hacia arriba. Y si por el contrario el valor del coeficiente a es menor a 0, o sea que tiene un valor negativo, la parábola se abrirá hacia abajo. Dentro de este mismo tema de funciones de grado 2 o cuadráticas, veremos que existen dos métodos de resolución. El primero será el método gráfico. En este, el primer paso será construir una tabla donde se le asignan valores tanto negativos como positivos a la variable x. El siguiente paso será completar la tabla al obtener f de x. Ya que tenemos los resultados, pasaremos a graficarlos. Como cuarto paso, se van a identificar los dos puntos donde la parábola intersecta al eje x. Y el quinto será comprobar que dentro de la función cuadrática estos dos puntos dan como resultado 0. Poniendo esto en práctica, pasaremos a realizar el ejemplo en donde se pide resolver la siguiente función cuadrática utilizando el método gráfico, teniendo como función f de x es igual a x cuadrada menos x menos 2. Iniciamos por la tabla en donde ya se nos están dando para la variable x los valores de menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 y 4. Y al sustituir estos valores dentro de la función nos quedará que cuando x es igual a menos 3, f de x es igual a 10, cuando x es igual a menos 2, f de x es igual a 4, cuando x es igual a menos 1, f de x es igual a 0, cuando x es igual a 0, f de x es igual a menos 2, cuando x es igual a 1, f de x es igual nuevamente a menos 2, cuando x es igual a 2, f de x es igual a 0, cuando x es igual a 3, f de x es igual a 4, y cuando x es igual a 4, f de x es igual a 10. Con estos resultados pasamos a trazar la gráfica quedándonos de la siguiente forma. Como podemos observar, desde un principio el coeficiente del término cuadrático es positivo, por lo tanto la parábola se abrirá hacia arriba, y esto coincide con la gráfica que hemos trazado. Ahora identificaremos los dos puntos en donde la parábola intersecta al eje x, siendo nuestro primer punto identificado como x1 en menos 1 y nuestro segundo punto identificado como x2 en 2. Desde que obtuvimos los valores en la tabla nos está dando que cuando x es igual a menos 1 y 2, f de x es igual a 0, por lo que desde este momento podemos saber que estos serán los dos puntos que intersecta al eje x. Pero aún así, comprobaremos nuevamente en donde para x1, x es igual a menos 1, y dentro de la función la sustitución nos queda f de x es igual a menos 1 al cuadrado menos menos 1 menos 2. Elevamos al cuadrado y realizamos multiplicación quedándonos 1 menos 1 menos 2, que es igual a 2 menos 2, que es igual a 0. Para x2, donde x es igual a 2, y al sustituir dentro de la función, quedándonos f de x es igual a 2 al cuadrado menos 2 menos 2. Siendo esto igual a 4 menos 2 menos 2, que es igual a 4 menos 4, que es igual a 0. Por lo que en efecto estos dos puntos de menos 1 y menos 2 son en donde la parábola de la función cuadrática está intersectando al eje x. El siguiente método de resolución de las funciones de grado 2 o funciones cuadráticas es el método de la fórmula general.
Este método nos permite resolver de forma más sencilla este tipo de funciones al sustituir los valores dados en las constantes a, b y c, efectuando las operaciones correspondientes. Teniendo que la fórmula general es x es igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac sobre 2a. Para este método realizaremos el siguiente ejemplo, en donde se nos pide resolver la siguiente función con el método de la fórmula general, siendo esta x cuadrada más 6x menos 16 es igual a 0. Lo primero en este método será identificar y sustituir los valores de las constantes a, b y c dentro de la fórmula general, recordando que estas funciones son de la forma ax cuadrada más bx más c igual a 0, por lo que dentro de la función que se nos está dando, a es igual a 1, b es igual a 6 y c es igual a menos 16. Estos valores los sustituiremos dentro de la fórmula general, que es x es igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac sobre 2a, quedándonos x es igual a menos 6 más menos la raíz cuadrada de 6 al cuadrado menos 4 por 1 por menos 16 sobre 2 por 1. Al elevar 6 al cuadrado, multiplicar menos 4 por 1 por menos 16 y 2 por 1, nos quedará x es igual a menos 6 más menos la raíz de 36 más 64 sobre 2, que esto es igual a menos 6 más menos la raíz de 100 sobre 2. Determinamos la raíz de 100 quedándonos x es igual a menos 6 más menos 10 sobre 2. En este punto vamos a determinar x1 y x2. En x1 tomaremos al 10 como un valor positivo y en x2 tomaremos al 10 como un valor negativo, quedando x1 es igual a menos 6 más 10 sobre 2, que es igual a 4 sobre 2, que es igual a 2. Y por otro lado, x2 será igual a menos 6 menos 10 sobre 2, que es igual a menos 16 sobre 2, resultando menos 8. Por lo tanto, x1 es igual a 2 y x2 es igual a menos 8. Estos serán los valores en donde la parábola va a intersectar al eje x. Ahora para el siguiente paso vamos a construir los pares ordenados del punto 1 y del punto 2 a partir de los resultados de x1 y de x2. El punto 1 estará conformado por x1, 0, quedándonos 2, 0, y el punto 2 estará conformado por x2, 0, quedándonos menos 8, 0. Por último, realizaremos la comprobación de puntos en donde f de x deberá ser igual a 0, por lo que dentro de la función f de x es igual a x cuadrada más 6x menos 16, estaremos sustituyendo el valor de x en el punto 1 y el valor de x en el punto 2. Entonces, para el punto 1, f de x es igual a 2 al cuadrado más 6 por 2 menos 16, que es igual a 4 más 12 menos 16, resultando 16 menos 16, que es igual a 0. Para el punto 2, f de x es igual a menos 8 al cuadrado más 6 por menos 8 menos 16, que es igual a 64 menos 48 menos 16. Esto es igual a 64 menos 64, que es igual a 0. En el tema 3.4 estaremos viendo funciones polinomiales de grado 3 y 4. Cuando el grado de un polinomio es impar, como el caso de una función de grado 3, los extremos de la curva se alejan en sentido contrario, y cuando es par, como el caso de una función de grado 4, los extremos se alejan en el mismo sentido. El sentido de la gráfica también dependerá del coeficiente principal de la función. Como gráficas de las funciones polinomiales de grado 3 tendremos las siguientes.
iniciando por esta, que es una gráfica perteneciente a la función y es igual a x al cubo. En este caso el coeficiente principal será mayor a 0, es decir, que será positivo. Y analizando la gráfica podemos ver cómo los extremos se alejan en sentido opuesto, yendo de izquierda a derecha, de abajo hacia arriba. En esta siguiente gráfica estamos viendo cómo se representa la función y es igual a menos x al cubo. En este caso el coeficiente principal es menor a 0, es decir, que es negativo. Analizando la gráfica que es contraria a la primera, igual observamos que los extremos de la curva se alejan, sin embargo, estas van de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Continuamos viendo las gráficas de funciones polinomiales de grado 4. Iniciando por esta que corresponde a la función y es igual a x a la cuarta menos 3x cuadrada más x. En este caso el coeficiente principal es mayor a 0, es decir que será positivo. Para esta gráfica de grado 4 podemos observar que los extremos se están alejando en el mismo sentido y dirigiéndose hacia arriba. De forma opuesta tenemos esta otra gráfica que pertenece a la ecuación y es igual a menos x a la cuarta más 3x cuadrada más x. En este tipo de gráficas el coeficiente principal será menor a 0, es decir que será negativo. Y ya por último, analizando esta gráfica, podemos observar que de igual forma los extremos de la curva se alejan en el mismo sentido, sin embargo, estos con dirección hacia abajo. Pasamos a ver más de fondo las funciones de grado 3, iniciando por su expresión general, que será f de x es igual a ax al cubo más bx cuadrada más cx más d. En esta, los coeficientes b, c y d pueden no estar presentes en la función, pero a diferencia, el coeficiente a sí debe estar y está teniendo un valor diferente a 0. Como propiedades de estas funciones tendremos que tienen un dominio infinito, sus gráficas no presentan interrupciones, por lo tanto son continuas, y el número máximo de intersecciones con el eje x es 3. A esto se le conoce como ceros de la función o raíces. Teniendo esto en cuenta, pasaremos a realizar un ejemplo en donde se pide trazar la gráfica de la función usando los valores obtenidos al completar la siguiente tabla. Como función tenemos f de x es igual a x al cubo menos 6x más 7. Y en la tabla podemos observar que a la x se le están dando valores de menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Estos valores los vamos a sustituir dentro de la función como x, quedándonos los siguientes resultados, con los que pasaremos a completar la tabla. En el caso de que x es igual a menos 3, f de x es igual a menos 2. Cuando x es igual a menos 2, f de x es igual a 11. Cuando x es igual a menos 1, f de x es igual a 12. Cuando x es igual a 0, f de x es igual a 7. Cuando x es igual a 1, f de x es igual a 2. Cuando x es igual a 2, f de x es igual a 3. Y cuando x es igual a 3, f de x es igual a 16. A partir de esto trazaremos la gráfica y uniremos los puntos, quedándonos de la siguiente forma. En esta podemos observar que en efecto los extremos van en sentido opuesto, la curva está yendo de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Ya por último, veremos las funciones de grado 4, en donde la expresión general de estas serán f de x es igual a ax a la cuarta más bx al cubo más cx cuadrada más dx más e. En el caso de estas funciones de grado 4, el único coeficiente que es obligatorio es a. Los demás como b, c, d o e pueden estar o no presentes en la función. Como propiedades de estas funciones tenemos que el dominio también es infinito, la gráfica de la función es continua y sin interrupciones, y el número máximo de intersecciones con el eje x, es decir, ceros de la función o raíces, es de 4.
Como ejemplo de estas funciones, se pide trazar la gráfica de la función usando los valores obtenidos al completar la siguiente tabla, teniendo como función f de x es igual a menos x a la cuarta más 10x cuadrada más x. De igual forma, a la x se le estarán otorgando valores de menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Y al sustituir estos valores de x dentro de la función dada, nos quedarán los siguientes resultados. Con estos pasaremos a completar la tabla quedándonos de la siguiente forma. Cuando x tiene valor de menos 3, f de x es igual a 6. Cuando x es igual a menos 2, f de x es igual a 22. Cuando x es igual a menos 1, f de x es igual a 8. Cuando x es igual a 0, f de x es igual a 0. Cuando x es igual a 1, f de x es igual a 10. Cuando x es igual a 2, f de x es igual a 26. Y cuando x es igual a 3, f de x es igual a 12. Con esto pasamos pues a trazar la gráfica, la cual nos queda de la siguiente forma. En esta podemos observar que los extremos de la curva van en la misma dirección y al ser negativo el coeficiente principal de la función, los extremos de la gráfica se están dirigiendo hacia abajo.